Monseñor Villordo, vicario general, reverendo padre hermano Freddy, rector y párroco de este santuario, queridos sacerdotes, diáconos, saludo a las autoridades, señor vicegobernador, gracias por acompañarnos, señora viceintendente, muchas gracias. Fuerzas militares, fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, bueno, otras autoridades que nos acompañan. Saludo también a los candidatos que están en plena campaña. Naturalmente la campaña es una cosa buena, sobre todo cuando la realizamos en base al respeto, al diálogo, en fin. Una campaña es una escuela para toda la ciudadanía, todos aprendemos, claro. Y la ponemos al amparo, por supuesto, de Nuestra Señora de la Merced. Quiero saludar de un modo muy especial a nuestros hermanos hipoacústicos, a todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas devotos de Nuestra Señora de la Merced. Qué hermosa procesión que hicimos, realmente bellísima, muy bien acompañada, me pareció piadosa. Felicitaciones por el contenido de reflexión que nos brindaron a lo largo de estas cuadras que caminamos con el gusto espiritual de sentirnos pueblo. De modo que felicitaciones, ¿no? Y gracias a Dios por esta hermosa manifestación de fe. Me acordaba que hace una semana atrás 250.000 jóvenes peregrinaron a Itatí y decíamos algo parecido. También sentíamos que toda esa peregrinación de 15 horas y la misa que celebramos al final, la hemos vivido de una manera muy especial, ¿no? Algo que, bueno, percibimos también esta hermosa tarde. Todos los años nos congregamos para honrar a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de la Merced, como lo recordábamos a lo largo de estas cuadras que caminamos juntos, varias veces jurada por gobiernos y pueblo como patrona de esta ciudad y sus contornos, proclamada luego generala del ejército por Manuel Belgrano y titular de este hermoso templo emplazado en el corazón de nuestra ciudad. En realidad, podríamos decir que esta ciudad se parece un poco a ese oratorio que encontramos en las casas de muchas familias, donde en un altarcito se pueden observar imágenes de santos y santas, entre las cuales se destaca la imagen de la Virgen, bajo las diversas advocaciones como la de Itatí, de la Merced, del Rosario, del Carmen, San Nicolás, fiesta que vamos a celebrar mañana, Perpetuo Socorro y otras. Así, en el mismo acto fundacional de nuestra ciudad, como en un incipiente oratorio, nos encontramos con la mención de Nuestra Señora del Rosario y el signo de la cruz que imprimen el sello mariano característico de la devoción del pueblo correntino. Somos un pueblo mariano por origen, por devoción y por convicción. Además de esa referencia que hicimos al acto fundacional, luego, no habiendo transcurrido un siglo de la fundación de la ciudad, el año, si hay algún error, acá está el profesor Daniel Dabat que me corrige. Y de paso hago un paréntesis y le agradezco los artículos que fue brindando durante estos días sobre la historia de la Merced. Pero es bueno recordar los orígenes y las fechas, ¿eh? Fíjense que en nuestras familias hacemos lo mismo, ¿no? Guay del marido que no se acuerda de la fecha, ¿no? Son importantes, claro, son hitos importantes en nuestra historia, son hitos importantes de nuestro pueblo. Por eso en 1960 Nuestra Señora de la Merced, no se había cumplido un siglo de la fundación de la ciudad, fue elegida patrona de la ciudad por voluntad del pueblo y de las autoridades civiles, elección que se ratificó sucesivamente en 1789 y en 1858. El Cabildo vuelve a jurarla como patrona en 1813
antes de la independencia y luego en 1816. Finalmente, cuando se cumplía el tricentenario de su primer juramento, la legislatura provincial sanciona la ley por la cual reconoce a Nuestra Señora de la Merced, patrona de la ciudad y sus contornos, quedando la obligación de este gobierno de celebrarla cada año solemnemente. Lo que sucedió en los orígenes y se fue desarrollando luego con el paso del tiempo, nos habla de raíces, y estas son el instrumento vital para que un organismo vivo reciba los nutrientes esenciales para fortalecerse, madurar y brindar sus frutos. Es un gran desafío para una persona o para un pueblo cuidar sus raíces, porque son la matriz de su identidad. Cuidarlas no quiere decir frizarlas, de freezer, de congelar, sino mantenerlas vivas para que sean una fuente constante de crecimiento y evolución. Hoy el gran desafío está en la capacidad de permanecer fieles a nuestras raíces cristianas y a la vez progresar, incorporando todo lo que es bueno para el hombre, sin miedos de abrirse y dialogar con todos aquellos que están dispuestos a convivir y a enriquecerse mutuamente con sus diferencias. El riesgo está en los fundamentalismos que clausuran el diálogo y provocan esa grieta fatal que tiene su correlato trágico en la historia de Caín y Abel, en la que Dios descarga la tremenda pregunta que pesa sobre nuestra conciencia: ¿dónde está tu hermano? La verdadera identidad y misión de todo hombre y de todos los pueblos, independientemente de la confesión y de la cultura a la que pertenecen, está en la capacidad de dar respuesta a esa pregunta. Si hasta hoy hemos podido mantener los rasgos que configuran nuestro modo de ser y de sentir, de hablar y de vincularnos con los demás, y de preservar los principales valores que sostienen nuestra fe y nuestra esperanza, es porque ello proviene de lo que ha sido sembrado en nuestros orígenes y ha configurado lo que hoy somos, con sus luces y sus sombras. Todo ese bagaje cultural de fe y de sabiduría está representado en las imágenes que pueblan nuestros hogares y templos, plazas, y son las que inspiran nuestro modo de ser. Detengámonos un momento en la primera lectura y dejemos que la luz de la palabra ilumine nuestro andar cotidiano. El libro de Judith, es un libro del Antiguo Testamento, del cual hemos escuchado un breve relato, es un libro didáctico del siglo II a.C., que contiene un mensaje de mucha actualidad. El pueblo de Israel se encontraba en inferioridad de condiciones ante la amenaza de fuerzas muy superiores. ¿Cómo sobrevivir para no ser colonizados y sometidos a esclavitud? ¿Cómo continuar siendo ellos mismos en esas condiciones? La fe de Judith, una fiel defensora de la identidad y de los valores de su pueblo, con su confianza inquebrantable en Dios y su firme convicción de que la aparente debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres, triunfa sobre la potencia enemiga. Judith se convirtió en un anticipo de la figura de María. Por medio de ella recibimos a Jesús, el vencedor del espíritu del mal. La acción de ese espíritu, como solemos recordarlo con frecuencia, se distingue, el espíritu del mal, se distingue porque separa, confunde y engaña con propuestas, podríamos decir, blandas y atractivas. Así lo viene haciendo desde siempre.
En las últimas décadas viene dirigiendo su actividad destructora hacia los fundamentos que sustentan la identidad de la persona humana. Para ello, alucina con la prédica de demoler y liberarse de toda referencia a valores familiares, culturales y religiosos. Y en su lugar, propone una identidad basada en los propios gustos y tendencias. Siempre fue así. Para dominar al otro, es necesario borrarle la memoria y convencerlo de que se puede hacer a sí mismo distinto del que fue traído al mundo. Nos encontramos así en la negación misma de la vida como don y tarea. Las fuerzas del espíritu del mal se manifiestan aparentemente más poderosas que las del espíritu del bien. Basta con mirar a Jesús en la cruz. Evangelio que escuchamos hoy. A pesar de esa desproporción de fuerzas, Judith creyó en Dios y perseveró en la defensa de los valores de su pueblo. María aparece en el Evangelio que escuchamos hoy, también en una desproporción dramática de fuerzas ante el espíritu del mal. Sin embargo, no duda de la promesa que había oído en la Anunciación. Concebirás y darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y su reino no tendrá fin, y permanece fiel junto a la cruz de su Hijo. También María es la gran vencedora del espíritu del mal, conservando el mensaje que funda la identidad de su pueblo, un pueblo de hijos y de hermanos, constituido por la virtud de la muerte y resurrección de Jesucristo, que pertenece a Dios y peregrina a través de la historia con la misión de construir una familia humana diversa y unida, con la firme esperanza de alcanzar la vida plena y la felicidad que Jesús le asegura en las bienaventuranzas. A nosotros nos corresponde discernir aquello que es de Dios y que proviene del Espíritu del resucitado, y diferenciarlo de la actividad que despliega el espíritu del mal. A este lo podemos descubrir muy activo a cada paso de nuestra vida personal y colectiva. Por ejemplo, cuando recurrimos a la violencia física, moral o psicológica para resolver conflictos. Eso no es de Dios. Disfrazamos la mentira y el engaño con apariencia de verdad. Nos hacemos de los bienes ajenos, sean personales o del Estado, para asegurar la propia vida. Despreciamos la fidelidad, la perseverancia y el respeto de los vínculos de la pareja. No protegemos la estabilidad del matrimonio entre un varón y una mujer. Perjudicamos a la mujer embarazada y al niño que está gestando, atribuyéndonos el derecho a decidir quién vive y quién no. Desvinculamos la vida sexual del amor y la responsabilidad y lo banalizamos, reduciéndolo únicamente al placer. Y a la base de todo está la seducción, que nos fascina con la propuesta de construirse a sí mismo, prescindiendo de cualquier referencia a los valores humanos y cristianos que constituyen el andamiaje fundamental de nuestro modo de ser en este mundo, de relacionarnos, de trabajar y de celebrar las fiestas. En cambio, el Espíritu de Dios lo escuchamos hoy en la segunda lectura de San Pablo a los Gálatas. El Espíritu de Dios se hace notar donde hay deseos sinceros de tolerancia y de diálogo, de perseverancia en la búsqueda del bien del otro, renunciando definitivamente al odio y a la venganza, en el persistente esfuerzo por encontrar caminos de verdad, de justicia, de reconciliación y de paz, indispensables para que un pueblo incluya a todos los ciudadanos.
y progrese de tal modo que todos puedan beneficiarse, empezando por los más débiles y alejados de los bienes comunes. Debemos convencernos de que el Dios cristiano, es decir, el Dios que se nos reveló en Jesús, está de parte de los humildes. Hago referencia a esa desproporción de fuerzas, de los que comparten y no excluyen a nadie, de los que están dispuestos siempre al diálogo con todos, aun cuando haya que reiniciarlo muchas veces. No importa el ámbito, sea en la pareja humana, en la familia, en la comunidad social, en la comunidad política. En fin, de los que apuestan al bien siempre, aunque aparentemente pierdan, porque saben que el bien triunfa sobre el mal y que el amor es más fuerte que la muerte. El patronazgo que ejerce María, Madre de Dios y de los hombres, bajo la tradicional advocación de la merced, es decir, Madre de la Misericordia, del favor, de la misericordia, nos configura como un pueblo cristiano que en su diversa y enriquecida historia no perdió nada de bueno y de valioso que le aportaron los diversos grupos humanos que la fueron conformando. Nos sentimos felices y agradecidos por esta herencia que hemos recibido, pero al mismo tiempo la debemos proteger y desarrollar, revitalizando constantemente la práctica de nuestra vida cristiana con la oración, los sacramentos y los gestos de caridad con nuestro prójimo. Encomendemos finalmente a Nuestra Señora de la Merced, a nuestro pueblo, a todo nuestro pueblo y a sus gobernantes, y pidámosle que nos cuide y nos ayude a ser un pueblo creyente, fraterno y solidario con todos.